Buenas tardes, mi nombre es Laura Ardila y estaré acompañada por mis compañeras Paula, Yesenia, Caterín y Yurani para hablarles sobre las memorias del conflicto armado y pluralidad. Bueno, y ahora en cuanto a la memoria histórica o memoria en el contexto del conflicto armado, podemos mencionar que esta debe ser vista no solo como un ejercicio de documentar datos, sino que este proceso tiene una función de dar cara a las comunidades, el recuerdo de la violencia, de los modos en que éstas se produjeron, pueden ser documentados para recordar cómo pasó y que esto no se vuelva a repetir. También según la OMC, ellos son el Observatorio de Memorias y Conflictos. Ellos afirman que la memoria histórica es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos videntes, de las damnificaciones de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en el territorio colombiano. También la memoria histórica aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, que es la del conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencia. ¿Quiénes son las víctimas? Fueron aquellas personas que realmente en alguna ocasión sufrieron algún daño, tanto como psicológicamente, en donde las personas fueron dañadas desde su interior. Tanto así que desde el año 1985, desde el 1 de enero, empezaron como estas consecuencias de las infracciones a este derecho, al derecho a ser libre, ¿sí? Entonces, estas personas que fueron víctimas fueron maltratadas, ultrajadas, tanto por su sexo, tanto por una discapacidad, por cualquier tema en general, fueron discriminadas y fueron víctimas del conflicto armado y doblegaron a que este derecho humanitario no era conveniente para lo que estaba sucediendo. Entonces, el conflicto armado en diferentes ocasiones trataba violentamente a la humanidad, no hacía valer ningún derecho, no les importaba nada y la gente que estaba en ese caso estaba tratando de salir adelante, de construir una vida, no tenían ese derecho de hacerlo, sino que estas víctimas tendrían que pelear por su puesto y en algunas ocasiones estas víctimas mueren por luchar por lo que ellos querían. Sí, algunas personas fueron salvadas, pero fue muy mínimo porque las demás personas fueron víctimas de muerte, de maltratos, de abusos, de todo. ¿Cuáles serían esas medidas de reparación para estas víctimas? Y las vimos en cuatro fases. En una que sería la rehabilitación, ¿sí? Que sería como esa atención médica, psicológica para todas estas víctimas que sufrieron sobre todo estos maltratos, ¿sí? Otra súper importante es la restitución, que los ayude a devolver, que vuelvan a ser como las personas de antes, que tuvieran esa libertad, que retomaran esa residencia de su propiedad de uno mismo, de sentir esa paz, de hacer las cosas con amor, de que nos dejen hacer las cosas, de que nos dejen manejar, que nos dejen inculcar, que nos dejen trabajar sobre nuestros derechos. La indemnización, otra cosa súper importante, compensar esos daños, el daño físico o mental que nos dejaron, las oportunidades que nos quitaron, los daños causados que nos hizo estas personas malas. Y por último, las medidas de satisfacción, ¿sí? Que en algunas otras medidas, algunas personas que colaboraron, que ayudaron a estas víctimas, tuvieron ese reconocimiento, ese honor de ayudar a esas personas que sí lo necesitaban y ayudaron a buscar a las personas desaparecidas, a buscar los culpables, a llegar al fondo de todo esto y que realmente ayudó mucho a estas personas que desafortunadamente no tuvieron esa oportunidad
Función de las memorias sobre el conflicto armado tiene como fundamento el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y al tejido social, la aceptación de las responsabilidades, la reparación a las víctimas y a la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos, así como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el siglo de odio. ¿Cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos en cuanto a la memoria histórica del conflicto? Bueno, los ciudadanos tienen derecho a la libertad, derecho a la libre expresión y derecho al trato justo. ¿Cuáles son los entes que apoyan y cuidan de la memoria histórica del conflicto armado? Bueno, entre los entes tenemos la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos y los Derechos Internacionales, el Centro Nacional de la Memoria Histórica, el Observatorio de Memorias y Conflictos, tenemos el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y por último la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El marco legal para la memoria de conflicto armado, la Ley 387 de 1997, medidas para la prevención de desplazamiento forzado, la Ley 418 de 1997, título 2, atención a las víctimas de hechos violentos, la Ley 589 del 2000, típica en negocidio y desaparición forzada en el desplazamiento forzado y la tortura, la Ley 759 del 2002, disposiciones para erradicar las minas antipersonas, la Ley 782 del 2002 modifica el concepto de las víctimas, la Ley 1975 del 2005 determina quiénes son las víctimas, el Decreto 12 del 90 de 2008 creó el programa de reparación de víctimas, la Ley 1448 del 2001, medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. El Decreto 4802 del 2011 establece la estructura de la Unidad para la Protección de Víctimas contra la Violencia. Existen 28 lugares de memoria distribuidos por todo el territorio de Colombia. Algunos de esos lugares han trabajado desde hace más de 2 décadas en procesos de memoria, verdad y paz, como por ejemplo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es un espacio para la promoción de ejercicios de memoria histórica colectivo situado en el centro de Bogotá. El Museo de Memoria Histórica Tras las Huellas de la Expansión del Placer, municipio del Valle, Guaumés, en el departamento de Putumayo, fue creado por el padre Nelson Cruz Soler, que a raíz del conflicto armado fue recolectado restos arqueológicos y elementos balísticos, restos de guerra como uniformes, grupos armados, brazaletes, casquetes, puñaletas, entre otras cosas. Y el objetivo de esos usos domésticos también como ollas, pailas, cilindros y muchos objetos más fueron marcados en el cruce de las balas de violencia presente en esa época. Según el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad del organismo gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2012 se registran 1.982 casos de masacres que dejaron 11.751 víctimas. Los grupos paramilitares realizan el 58.8%, las guerrillas el 17.3%, la fuerza pública el 8%, los grupos armados no identificados el 14% y un 1% por unión de los militares y los paramilitares. En total son 353.531 hechos.
Estos son algunos de los hallazgos. La guerra dejó 80.514 desaparecidos, 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados, un total de 94.754 muertes son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado, lo cual demuestra la pluralidad de los casos del conflicto armado y de sus memorias. En cuanto al gráfico siguiente, podemos ver los hechos más importantes en cuanto a conflicto y memorias del conflicto.